mi caso yo creo que todos tenemos voluntariamente un poco una venda en los ojos, ¿no? Hay cosas que no queremos ver, con lo que comemos, con lo que hacemos, con cómo vestimos. Y esa venda se va quitando poco a poco cuando nos vamos exponiendo a diferentes realidades, ¿no? Y yo pues recuerdo los dos viajes que me marcaron a mí fueron uno de pequeño a Italia y después otro a Egipto. Y ahí yo iba viendo, en Italia pues hay un problema de masificación con el turismo, porque todos queremos ir a verlo, ¿no? Y cuanto más he viajado, más he visto que quizá en un sitio no se tiene cuidado con dónde se tira el ancla, quizá otro país pues, tiene unas leyes con las que uno no comulga, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, como creador siempre he tenido la línea roja de no dar exposición a países que tienen leyes contra las personas LGTBI, porque no quiero hacerlo y se ha convertido como en algo que al principio la gente decía, pero luego se ha entendido muy bien, ¿no? Y viajar también tiene consecuencias en el sentido, no solo en el sentido ambiental, que creo que vamos a hablar mucho de ello, sino en el sentido cultural y también, en mi caso, como soy comunicador y estoy grabando, tiene consecuencias para las personas que lo están viendo sobre cómo perciben ese lugar, ¿no? El pinkwashing, el greenwashing, a mí 1000 veces me han llamado de lugares que no son ejemplo de cosas bajo nuestra perspectiva occidental, que es muy concreta y que se puede hablar de eso también, para venir aquí a según qué país a hablar de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, creo que las consecuencias del viajar, o sea, al final en este mundo globalizado estamos todos muy conectados y todos queremos ir a todas partes, pero también podemos tomar decisiones más conscientes, ¿no? Y, bueno. En tu caso, Julia, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de elegir destinos? Bueno, un poco de todo. Personalmente, pues me llama mucho la atención los destinos donde puedas vivir paisajes maravillosos, o sea, esto de la naturaleza enfrente tuyo y decir wow. Y también donde pues, se pueda comer bien, donde haya gente que, bueno, no sé, te pueda explicar sobre su cultura, no sé, mezclar un poco el idioma, donde se pueda ver ese intercambio cultural y bueno, también un poco evaluar cómo llegar ahí, los costes, todo eso más, digamos, técnico-práctico del organizar viajes. Enrique, cuando empezaste a hacer lo de la vuelta al mundo, o sea, ¿en qué momento empieza un poco tú ser consciente de los sitios a los que vas? Porque sé que has ido a muchos, siempre has ido como intentando dejar una buena huella. ¿Cómo lo has...? O sea, imagino que ha ido a más, porque también tenemos más información, sí, cosa que yo en 2005 no tenía ninguna, y luego cada vez más. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso? Bueno, a mí... O sea, cuando uno tiene principios, pues los intenta aplicar de la mejor manera posible, aunque todos somos incongruentes en nuestra forma, ¿no? Es muy difícil ser 100% consecuente con cómo pensamos, pero es verdad que cuando al principio mi madre me decía ¿por qué te grabas? No eres Félix Rodríguez de la Fuente, no entendía, y yo tampoco entendía al principio, ¿no?, lo que estaba haciendo, pero tú lo sabes bien, cuando de repente te empieza a ver más gente, empiezas a entender un poco bueno, y tú también lo sabes muy bien, la responsabilidad que uno tiene, ¿no?, de cómo habla, de qué dice, en lo que se puede equivocar o en lo que no. Entonces, a mí me ha servido este trabajo para ser mejor persona y para ser una versión mejor de mí mismo, porque es lo que yo trato. Y todos, a mí no me gusta culpar a nadie. Y alguien puede ir a Tailandia, después creo que hablaremos de eso, y alguien le ofrece montarse en un elefante y bueno, pues lo hace, pero ya nos quedan pocas excusas, ¿no? Porque vivimos con más acceso a la información que nunca. Entonces, pues bueno, yo trato de ser parte de ese construir un turismo, todos los que estamos en la industria turística, estamos intentando poner nuestra parte. Y a mí me parece que humildemente todos tenemos una capacidad de mejora muy pequeñita y bueno, pues yo he tratado de aplicarlo con cosas como no ir a países que tienen leyes contra las personas LGTB. Por ejemplo, a mí me pasó, fui a Tailandia, no me acuerdo qué año, y había un refugio de elefantes que era famoso, pero que estaba dentro de lo de Fada, que era tal. Justo el mes que yo fui, cuando volvía, lo quitaron, porque pasaban demasiado tiempo los elefantes expuestos tal, y claro, yo ya había subido el vídeo y tuve que ponerlo, rectificarlo, no vayáis ahí. Es que el capitalismo hace esto, cuando de repente hay mucho dinero, porque claro, a mí me pasó lo mismo en Tailandia, yo hice un vídeo en un sitio que de repente
ya no Lo estaba... sacaron, ¿a que sí? Es que es fuerte. Sí, entonces, claro, pues... Pero también porque cada vez tenemos más información y cada vez somos claro, mejores. es que las personas que nos dedicamos a la comunicación y tenemos esta vocación también un poco didáctica, está bien que de lo que nos vamos enterando y está bien que tengamos dudas. Por ejemplo, yo este año he estado en Laponia y he tenido mis dudas con el paseo con los huskies. Y claro, y estuve preguntando y además luego lo hablé, porque éramos todos animalistas los que íbamos y era como un conflicto y estuvimos preguntando, pero las condiciones en las que viven... Claro, siempre hay una línea roja que dices, pero bueno, estás haciendo uso... Claro, al final dices, mira, yo voy a hacer hasta donde pueda, me he informado, lo hago, pero no sé hasta qué punto tengo yo esta responsabilidad y claro... Cuando tú lo expones públicamente, ahí sí que es donde dices, me estaré equivocando o no, pero imagino que esto es ensayo-error y ir viendo... Para mí también hay un factor de que es muy difícil juzgar, como decía antes, con nuestro prisma que está muy definido por cómo hemos crecido, ¿no? En un país que pues, no tenemos determinadas preocupaciones, ¿no? Y podemos centrarnos en hablar de derechos, en hablar de... Pero hay personas para las que esto no es... Entonces, llegar a un país y criticar cómo se trata a las minorías, cómo se trata a los animales, cómo se trata el papel de la mujer en la sociedad, cómo... Por supuesto, con nuestros criterios podemos decir, yo creo que esto se puede mejorar, pero de ahí a llegar y decir, a criticar, obviamente cuando estamos hablando de violación de derechos humanos ya es otra cosa, ¿no? Pero viajar es aprender y lo primero que hay que hacer es mirar, hablar con las personas para después poder formarse una opinión, ¿no? Y para mí como comunicador esto es algo fundamental, no llegar y de entrada a criticar, sino entender lo que está pasando, ¿no? Y a partir de entonces formarse. Julia, ¿crees que vemos el mundo como un parque de atracciones? Pues hay muchos que dicen que sí. O sea, por ejemplo, el caso, no sé, de Venecia o de Barcelona, le llaman museos a cielo abierto, ¿no? O sea, como que ya se han vuelto un parque de atracción donde ya no son las ciudades dedicadas a los residentes o a lo que eran las actividades tradicionales, sino más bien de pues, atraer turistas y montar ahí todo un chiringuido de actividades. ¿Y cómo será la turísticas. cosa que en Venecia han tenido que poner tornos, o sea, Sí, ya control de acceso? pero sobre todo esto, lo que es el otro lado del turismo de masas, claro, está muy bien porque la globalización, digamos, y de viajar está muy bien, la democratización, porque no sea tan para unos estratos sociales solamente, pero claro, eso tiene consecuencias en los propios destinos. Entonces nos encontramos con... quiero que nos expliquéis lo que es la gentrificación. Claro, al final los propios locales se tienen que ir del centro de las ciudades porque no es posible la vida ahí. Pues, ¿empiezo yo? Venga. Pues sí, correcto. O sea, justamente esto que comentabas, ¿no? De la democratización del turismo que nos ha llevado a esta masificación y con eso a movimientos o sea, procesos como la gentrificación, ¿no? Que es un poco desplazar la clase de la población que tiene menos recursos fuera en lo que eran sus áreas, no sé, sus áreas urbanas y moverla para poder dejar espacios a, no sé, pisos turísticos, a, bueno, nuevos residentes con un mayor poder adquisitivo. Perdón, yo iba a preguntar a qué lugares, por ejemplo, no recomendáis, o sea, no sé si, o sea, sé que no tenéis la palabra de dónde, pero qué sitios diríais, pues yo no iría en estos años y dejaría un poco tranquila a la gente. ¿Tenéis como alguna clave o decir, yo creo que mejor es ir hacia este sitio de una forma sostenible? Yo, si puedo contestar a esa pregunta, a mí me parece que más que el destino es el qué. Vale. En todas partes se puede hacer un turismo más comunitario, un turismo más responsable, pues si vamos a París seguramente vamos a querer ver la Torre Eiffel, ¿no? Pero podemos ver la Torre Eiffel un rato y después decir, ok, ¿qué más puedo aprender aquí? ¿Qué más puedo visitar? Porque todos los lugares tienen alrededores y yo vivo en Malasaña y conozco bien el problema de la gentrificación porque en mi edificio cada vez hay más. Malasaña es que es como... Sí, ¿por qué? pero a la vez quiero decir, no es culpa de quienes vienen porque lo quieren ver, es culpa de cómo transmitimos lo que es viajar. Bueno, y que luego todos podemos... No sé si habréis sentido vosotros ese sentimiento de culpa, porque al final nos quejamos cuando vamos al destino turístico, está lleno de gente, pero nosotros mismos también. O sea, nos quejamos si vienen a nuestra ciudad porque hay mucho turista. El caso que decías de Barcelona, por ejemplo, es verdad que en las Ramblas de repente dices es imposible no estar cruzándote con un turista.
pero claro, luego nosotros vamos a Venecia y somos nosotros esas personas. Entonces, no sé... ¿Dónde está el límite? Y si os habéis sentido vosotros también culpables o qué hacéis para mejorar y conseguir que vuestros viajes también sean más sostenibles. Pues sí, a mí me pasa muy a menudo sentirme culpable por la forma de viajar, por el impacto que podemos tener justamente en la población local, ¿no?, que visitamos. Yo, por ejemplo, no he ido nunca a Venecia, soy italiana, pero a pesar que me llame mucho como destino, no quise visitarle, más que nada porque sabía que había ya un proceso de turismofobia, que ya estaban muy afectados por el turismo, entonces pues simplemente he elegido no ir, ¿no? Y eso, tratar de visitar a lugares más o de proximidad o donde sí sea... Sé que hay prácticas más sostenibles, más responsables, más de poder tener impactos positivos, ¿no? También un poco para eliminar esta sensación de culpabilidad.